Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, gracias. Pues soy breve en los anuncios. Seguimos con esta cuestión de la sana distancia dentro de la congregación, como les he dicho por Facebook, como lo han escuchado. Los animamos a que vengan aquí ya a Centeno 887 a congregarse, pero entendemos también que para algunos va a ser complicado por diversas circunstancias, probablemente de salud, y oramos por tu salud, probablemente cuestiones económicas, oramos por tu economía, el Señor es fiel y suple nuestras necesidades. También oramos si hay una necesidad en ti espiritual, recuerda que sigues siendo parte de esta iglesia, te amamos aunque estés del otro lado y aunque te tarde todavía unas semanas para vernos, te amamos y sigues siendo parte de esta iglesia. Haznos saber si tienes alguna necesidad, cualquiera que sea. Ya sabes que está el Facebook, el inbox, está también el grupo de WhatsApp para que puedas hacernos saber esas necesidades. Y estamos nosotros expectantes de lo que dicen las autoridades en cuanto tengamos un poquito más de libertad, que nos permitan ya que vengan niños, se los avisaremos para que vengan con sus niños. Tenemos ya un aforo aquí para 100 personas más o menos. En este lugar caben 405 personas según el plano arquitectónico, pero estamos respetando la capacidad. Pero vaya, si quieres venir, todavía hay tiempo. Si quieres venir la próxima semana, aquí te recibimos con gusto. Seguimos con las transmisiones por internet de las enseñanzas para que puedas seguirnos por internet. Y vamos a orar por 3 necesidades que tengo presentes y vamos a orar también por las ofrendas. ¿Qué les parece, hermanos? Amado Señor, te damos gracias porque tú eres Dios único, hermoso y soberano, que tienes cuidado de tus hijos, Señor, y oramos, Señor, por necesidades específicas de la iglesia, Señor, por hermanos que están ahorita pasando por situaciones de enfermedad, por Samuel G, Señor, gracias porque está bien, un problema, tú lo sabes, estomacal, pero no mayor, Señor, gracias porque has provisto lo necesario para que sea atendido, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro amado hermano Samuel G. Tráelo con bien la próxima semana, Señor. También oramos por Janet, por nuestra amada hermana que sufrió un accidente, Señor, se golpeó su pierna, su cadera, Señor, y la van a operar, Señor. Te pedimos, Señor, que en ese infinito control que tienes tú de todas las cosas, proveas de todo lo necesario para que esa operación sea un éxito, para que ella pueda levantarse, que no tenga secuelas de esa situación, Señor, y pueda acercarse pronto aquí a la congregación para poder adorar tu santo nombre junto con nosotros. Oramos por ella, Señor, oramos por su familia, oramos, Señor, también por Betty, Señor, por el fallecimiento de su papá. Qué difícil es cuando uno pierde un ser querido, un ser cercano y tan cercano como un padre, Señor. Dale a ella consuelo, abrázala, Señor, lloramos con ella, nos compadecemos con ella, estamos con ella, Señor, danos ese mismo sentir. Y te pedimos, Dios, que en esa obra magnífica de tu Espíritu en nuestros corazones, ella encuentre gozo en medio de esta circunstancia difícil y que pueda ser ella testimonio en medio de su familia que no conoce de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el proveedor, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque entendemos que nosotros no somos amos ni dueños de lo que tenemos, Señor. Tú eres el dueño de la plata y del oro. Pero, Señor, oramos y te pedimos, Señor, que nos des esa fiel mayordomía, Señor, de las finanzas y que podamos nosotros ofrendar, Señor, con libertad, no por imposición, Señor, con un corazón alegre, sabiendo, Señor, que tú te gozas, Señor, de los corazones dispuestos y amorosos de mantener tu obra, Señor. Señor, pon en cada uno de nosotros ese corazón, pero también queremos darte gracias porque a pesar de situaciones difíciles, tú permaneces, Señor, proveyendo fielmente a cada uno de nosotros y a esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchos han perdido el trabajo y a pesar de que
entre nosotros hay dificultad en el trabajo, poco trabajo, Señor, no nos falta el pan, no nos falta el techo. No tenemos esperanza, Señor, y certeza de que tú suplirás, Señor, que tú no ignoras nuestra necesidad y que tú, Señor, extiendes tu mano para proveer a los tuyos, Señor. Gracias, Señor, por esa gracia tan perfecta, Señor, que nos impacta cada día. Gracias, Señor, podemos ofrendar dándote gracias con alegría, con plenitud, y sabemos, Señor, que tú estás al pendiente de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque el momento cúspide de la reunión dominical es la predicación de tu palabra, Señor. Es donde el Rey proclama su edicto, Señor, da su mandamiento, y sus siervos, que somos nosotros, Señor, siervos tuyos, escuchamos tu ley, Señor. Señor, abre nuestro oído espiritual para que no seamos como aquellos, Señor, que escuchan la palabra, pero que se les olvida al salir de aquí. Que nosotros, Señor, podamos vivirla para gloria y honra tuya, Señor. Humilla nuestros corazones, Señor. Somos imperfectos, pero tu palabra es perfecta. Señor, somos tan incapaces, pero tú eres capaz, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, Señor. Y reconocemos tu gran virtud, tu santidad, Señor, y tu soberanía sobre nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y glorificamos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues si me acompañan, vamos a Mateo 14, 22 al 33. Y es hermoso predicar la palabra porque sabemos que es el centro de la adoración dominical. La predicación de la palabra, y no te sientas raro porque no hay alabanza, no te sientas raro porque nos faltan, pues obviamente, cosas que en su momento llegarán. Nos permitirá Dios volverlas a disfrutar, un tiempo de alabanza, de adoración, de comunión, de abrazos, de platicar, de estar juntos. Pero mira, Dios no detiene su obra y sigue con nosotros. Pero lo más importante es esto que vamos a hacer el día de hoy: predicar la palabra de Dios, escucharla y hacerla. Mateo 14, 22, ¿ya estás ahí? Famoso pasaje que todo mundo conoce, pero hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos revele aún más riquezas de este pasaje que es maravilloso. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. La vida tiene problemas, y no es una cumbia. Problemas tiene la vida. Y no te voy a decir ahorita si tienes problemas, porque creo que si hemos tenido problemas en la vida normal, hoy en la nueva normalidad tenemos mucho más problemas. He platicado con muchos de ustedes y problemas financieros, problemas de salud, problemas incluso familiares, problemas en la iglesia, muchos problemas. Como dice la palabra de Dios, está garantizado que nosotros vamos a tener problemas.
Así como las chispas suben de la fogata hacia arriba, así está garantizado que va a ser el padecer del ser humano, aunque esté en Cristo. El Señor Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicción. Es una realidad espiritual. Aún los cristianos tenemos muchos problemas, y a veces muy grandes, de muchos colores. Yo te pido, si me acompañas en Santiago 1:2, vamos a ver una realidad que cuando yo la vi fue maravillosa. Santiago 1:2. Seguramente ya muchos lo saben porque hemos estudiado esta epístola maravillosa. Pero en Santiago 1:2 dice: hermanos míos, cristianos, tened por sumo gozo, el gozo más grande que puede tener una mujer cristiana, un hombre cristiano, cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra pruebas, o diversas, mejor dicho, es multicolor. Problemas de todos los colores, de todos los sabores. Si yo te pido de cómo puedes definir el problema que tienes hoy, a lo mejor me vas a decir: es morado, pastor, y morado oscuro, o es tan negro como lo negro. Problemas tenemos todos. Mas sin embargo tenemos que enfrentarlos con sumo gozo, como dice el apóstol Santiago. Tenemos que enfrentar la vida con gozo. Cuando vienen los problemas tenemos que tener gozo. ¿Por qué? Porque es una prueba de nuestra fe. Tenemos que mostrar realmente que tenemos una fe genuina. Y la fe genuina, hermanos, se va a mostrar cuando viene la tormenta en nuestra vida. No se puede mostrar una fe genuina cuando uno dice que las cosas están planitas y no está pasando nada. Cuando viene la tormenta en nuestra vida, las pruebas, las dificultades, los problemas, es la muestra y es la oportunidad que nosotros tenemos de mostrar que realmente tenemos fe. Dios permite las pruebas en nuestra vida. No para darse cuenta si realmente somos nosotros cristianos o no, porque Él lo sabe perfectamente bien. Dios permite las pruebas para que tú te des cuenta realmente si tienes fe o no tienes fe. Aquí hay una tormenta, hermanos, que está acechando contra los discípulos que sentían que morían. Y a través de esta prueba, a través de esta tormenta, de este pasaje maravilloso que muchos enmarcan como Jesús anda sobre el mar, pero quiero que veas algo mucho más allá de eso. Mateo 14:33 nos muestra 7 manifestaciones de la divinidad de Jesús. Mateo 14:22 al 33 nos muestra 7 manifestaciones de la divinidad de Jesús que te llevarán a adorarlo en medio de la prueba. Te lo vuelvo a decir: 7 manifestaciones de la divinidad de Jesús que te llevarán a adorarlo, no a gritar, no a desesperarte, sino que te llevarán a adorar a Jesús en medio de tu tormenta. La primera es: Él conoce tu corazón. La segunda es: Él permite la prueba para ti. La tercera Él es todopoderoso. La cuarta, Él tiene compasión. La quinta, su palabra es autoridad. La sexta, Él es amor. La séptima, Él es Dios. Jesús es Dios. Él conoce tu corazón, primer punto. Ve el versículo 22. Enseguida Jesús hizo, capítulo 14, Mateo 14:22. Ahí estamos. Enseguida Jesús, y ve la prontitud de la expresión, enseguida. O sea, no esperó. En cuanto hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, el Señor Jesucristo hizo algo que puede decir: oye, ¿por qué está tan acelerado el Señor? ¿Por qué esa situación de enseguida, como lo narra Mateo? Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. El Señor acababa de hacer un milagro impresionante. Había dado de comer a 25,000 personas, a más de 25,000 personas. Esa es la realidad. 5,000 varones con su esposa y sus hijos. Muchos teólogos calculan que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces fue un milagro, hermano, no de 5,000, fueron más de 25,000 personas. La gente estaba apabullada.
Dice el Evangelio de Juan que en el Evangelio de Juan narra que la gente estaba tan admirada, los hombres estaban tan admirados que querían hacer a Jesucristo rey. Querían tomarlo como rey. Cuando nosotros entendemos eso, nos vamos a dar cuenta de por qué lo súbito de la decisión del Señor, de que enseguida le dice a los discípulos: súbanse a la barca, ya, váyanse, y yo los alcanzo, váyanse por delante. Yo los alcanzo más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Quiero que veas la palabra hizo, ahí en el versículo, en el versículo 22, hizo. Esa palabra hizo, hermanos, es obligarlos, ordenarles. Prácticamente el Señor Jesucristo le dijo: les ordeno ahorita que se suban a la barca y que se vayan a la otra ribera. Ellos estaban al noroeste del mar de Galilea. Y Jesucristo les está diciendo: regrésense a Capernaum. Tenemos que regresar a la central. Porque recuerda que Capernaum era el lugar donde se estaban concentrando los discípulos con el Señor Jesucristo. Ahí era su centro de operaciones, por decirlo así. Pero el Señor Jesucristo les dice: súbanse a la barca y regrésense a Capernaum. Vayan al oeste, regrésense, crucen a la otra ribera. Pero es urgente que lo hagan, no se entretengan y súbanse a la barca ya, ahora. No en el nombre de Jesús, nada más, ahora se suben a la barca. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dio esa instrucción? Porque simple y sencillamente los discípulos no habían entendido quién era Cristo. Ellos todavía veían a Cristo con una percepción humana. Déjame decirte una cosa que te va a calar el corazón. Porque en medio de esta situación milagrosa que el Señor Jesucristo camina sobre las aguas, sus discípulos todavía siguen incrédulos, a pesar de que vieron el milagro de la alimentación. Siguen incrédulos. Acompáñenme a Marcos 6:52. Marcos 6:52. Porque todavía, te voy a leer una traducción, la Nueva Traducción Viviente, escúchala, pero velo también ahí en tu Reina Valera 1960. Porque todavía los discípulos, viendo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Ahora ve esta situación. Dios conoce el corazón de los hombres y Dios conoce tu corazón. Estos hombres, hermanos, cuando vieron la multiplicación de los panes y los peces, estos 5,000 hombres se acercaron a Jesucristo y dijeron: Él verdaderamente es el profeta. Lo dice en Juan 6. Él verdaderamente es el profeta. Y cuando decían el profeta se referían al Mesías. El profeta no es lo mismo a un profeta. El profeta de Dios era el Mesías prometido de Dios. Reconocieron que Jesucristo era el Mesías, pero ve la intención de sus corazones si lo estudias en tu casa en Mateo 6. Ellos, al ver a Cristo con ese poder de que podía alimentar a toda la gente, de que tenía poder incluso para reprender a los enemigos de Israel como los romanos, dijeron: este rey nos conviene. Un rey que protege a su pueblo y un rey que le da de comer a su pueblo, este tiene que ser rey. Pero no entendieron, léalo en Juan 6, no entendieron que Jesús no venía a darles de comer, que Jesús no les venía a defender de Roma, que Jesús venía a salvarlos de sus pecados. Ese bullicio, esa gente que comió, era un puñado de 25,000 personas de egoístas que lo único que querían de Jesucristo era un milagro más, pero no querían el perdón del rey. Al ver eso Jesucristo en el corazón de ellos, al leer Jesucristo en el corazón de ellos la intención egoísta de hacerlo rey, no como el rey salvador de sus pecados, sino nada más como el rey que les va a hacer un milagrito, Jesucristo
ve a los discípulos y también ve sus corazones que no habían entendido el significado del milagro. Entonces, 5,000 confundidos, más 12 confundidos, ¿qué iba a pasar? Una desgracia. Seguramente los discípulos hubieran dicho: sí, vamos a hacerlo rey, y nosotros vamos a hacer, yo voy a ser secretario de gobierno, yo voy a ser secretario de salud. Pedro dijo: yo voy a ser secretario de quien sea. Se empezaron porque no entendían que Jesucristo no vino a hacer milagros, sino que Jesucristo vino a salvar a las personas en una cruz. Al ver el corazón de la gente egoísta que querían un rey pero no un salvador, y al ver el corazón de los discípulos que no habían entendido quién era Jesucristo, el significado del milagro, lo que dijo el Señor: yo atiendo a estos y ustedes váyanse, porque se van a confundir más. Súbanse a la barca ya y crucen a la ribera, váyanse a Capernaum, de Betsaida a Capernaum, pero regrésense ya. ¿Jesucristo es rey? Sí, pero no lo corona el hombre. Jesucristo es coronado por el mismo Dios. Toda potestad me es dada por Dios. Mateo 28. Filipenses 2 dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Su nombre es el Señor. Jesucristo sabía que no llegaba el momento de su coronación, que los hombres no lo tenían que coronar, que la coronación del rey era de parte de Dios y no de los hombres. No había llegado su hora, y por eso se quedó para atender esos corazones, despedir a la multitud y decirle a los discípulos: conozco su corazón. Por lo que vemos en Marcos 6:52, no han entendido quién soy yo. Pero cuando tú no entiendes, discípulo de Cristo, quién es Jesús, lo primero que va a hacer Jesús es mandarte a la tormenta. Jesús los mandó a la tormenta. No es que Jesús estuviera: ¿les llovió? Ay, no me digas, Pedro, ¿cómo estuvo eso? No, Jesús los mandó a la tormenta. ¿Por qué? Porque Él ve tu corazón. Él ve tu corazón. Y cuando ve tu corazón que no has entendido realmente quién es Jesús, Él te va a mandar a una tormenta para que realmente lo conozcas. Muchos dicen: Dios conoce mi corazón, ¿sí o no? Y todavía se ponen, lo dicen tan positivo: Dios conoce mi corazón, hermano. Hermana, hermano, llénate de pánico cuando digas eso. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, el corazón, que pruebo el corazón, sinónimo a mente. Yo escudriño tu mente, tus pensamientos, y en base a tus pensamientos te voy a dar según tus caminos, según el fruto de tus obras. Hermano, Dios conoce tu corazón. Todos los pensamientos puros, maravillosos y limpios que tienes tú, hermanita, los conoce el Señor. Pero también conoce los pensamientos más obscenos que tienes en tu mente. Y dice el Señor: en base a eso yo te voy a dar. Así que cuando digas Dios conoce tu corazón, conoce tu mente. Y si conoce tu mente, ¿en qué problema te has metido? Pero vio la mente de los discípulos y vio la mente de la gente, y le dijo a la gente: conozco que me quieren hacer rey, yo soy omnisciente, ya leí su corazón, vienen egoístamente, yo los atiendo y váyanse. Y sus discípulos, sin entender realmente quién era Cristo, los manda a la prueba, porque conoce los corazones. Cuando Dios ve tu corazón, hermano, hermana, y ve que no es claro tu concepto de Él, te va a mandar una tormenta, a lo mejor la más severa de tu vida, para que lo conozcas. Porque la forma más exacta de conocer a Jesucristo es en medio de los problemas. Y eso hizo el Señor. Job 42:5. De oídas te había oído, pero ahora te veo, Señor. Job aprendió quién era Dios a través de la adversidad, a través del problema. Muchos dicen que la bienaventuranza de Job fue de que Dios le multiplicó al final todo lo que se le había quitado. Pero sin embargo, la bienaventuranza de Job no fue de que le multiplicaron lo que había perdido, sino la bienaventuranza de Job fue aprender
de Dios y conocer a Dios en medio de la tormenta. Las tormentas para un cristiano, nada. El Señor Jesucristo desde un monte vio a sus discípulos batallar y se puso a orar. Cuando tú estás en la tempestad, Jesús ora por ti. Muchas veces, ay hermanito, ore por mí porque, ay, que cree que estoy en una dificultad y hagan cadena de oración y por favor, y quién sabe. Hermano, considera lo primero, lo primordial, lo esencial. Jesús sabe tu prueba y está orando por ti. Qué mejor intercesor. No te estoy diciendo que no lo hagamos, pero considera que lo que tú estás, como dice un escritor bíblico, un teólogo, en lo que tú estás en tu prueba, en tu tempestad, el Señor Jesucristo está en la habitación de al lado orando por ti. Así es nuestro Dios. Él permite la prueba para perfeccionarnos, no para destruirnos, porque las pruebas de los cristianos no son para destrucción, sino son para edificación, para hacernos madurar. ¿Y la madurez qué es? Conocer más a tu Señor. Jesucristo oró por los discípulos, Juan 17, 19, 20. Y por ellos, dice el Señor, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Está diciendo, Señor, yo oro por mis discípulos. Yo me sacrifico para que ellos sean purificados. Yo oro, Señor, Padre, yo oro por ellos, por mis discípulos. Pero escucha lo que dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por ellos, por los 12 discípulos de Cristo, sino también por los que han de creer en mí por sus palabras. Jesús ora por ti. Tenemos un intercesor en el cielo que ora todos los días por ti, que pide al Padre por ti. Y cuando estás en una adversidad, en una dificultad, es porque leyó tu corazón, porque es Dios. Después te mandó a la prueba, pero no te manda solo. Él está contigo, intercediendo por ti. Cuando veas, ¿dónde estás, Señor? Que no te veo. Está desde el cielo orando por ti. ¿Qué más quieres? Como dice mi compadre, ¿no? Jesús oraba por ellos. Ellos estaban lejos. La barca estaba siendo atacada por una tempestad tremenda, olas de más de 2 metros. Hermanos, es impresionante. Dices, bueno, ¿cómo es posible que un lago, porque eso es realmente el mar de Galilea, no es un mar, es un lago, pero es tan grande y por la ubicación geográfica, hermano, reacciona como si fuera mar? Hay temporadas, hermano, cuando chocan los aires fríos y calientes, que el agua tiene una reacción, que empieza la tempestad, pero tremenda. Una tempestad de esas los agarró. No era la primera vez. Ya el Señor Jesucristo, recuerda, lo estudiamos, estaba en la barca con ellos y los agarró la tempestad. No sé si la misma, pero la misma probablemente porque el Señor las manda. Pero aquí la diferencia es que el Señor Jesucristo estaba en la barca, pero estaba dormido. Él tiene control de todas las cosas. Ya sea que Jesucristo esté encima de la barca, arriba de la barca contigo dormido, o sea que el Señor Jesucristo esté desde lejos viendo tu prueba, orando por ti. A fin de cuentas, Él es Dios y tiene control de todo. Y Él mandó la prueba. Y Él se va a santificar a través de tu prueba. Fíjate lo que dice el versículo 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Mas a la 4ª vigilia de la noche, ¿qué quiere decir eso? Había varias vigilias, había 4 vigilias, pero era a las 3 de la mañana. Tú calcula más o menos, hermano. El Señor Jesucristo hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y dieron de comer a toda esa multitud. Pero hermanos, eso era en la segunda tarde, era alrededor entre las 3 a las 6 de la tarde cuando hizo ese milagro. Ahora calcúlale, hermano, cuántas horas pasan de las 3 de la tarde, si vamos a hablar así, a las 3 de la mañana. ¿Cuántas horas pasaron?
¿Por qué se tardó tanto Jesús? Porque te va a probar. Y las pruebas van a llegar hasta las últimas consecuencias. Y Él es el que decide hasta cuándo se acaba la tormenta. Él es el que decide. Santiago 1, 2, 4. Ve por favor. Para que veas quién tiene control de las pruebas y quién decide hasta dónde va a llegar tu tormenta. Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué producirá? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, Dios te va a probar hasta que Él quiera. Él dice, yo voy a completar la obra. De repente como cristianos llegamos delante de Dios y le decimos, Señor, ya quítame la tormenta, quítame la prueba, quítame que esto ya no lo aguanto. Pero tú no le puedes pedir a eso a Dios, porque Él tiene control soberano de todas las cosas y Él sabe para qué es la prueba y para qué la manda y cuánto tiempo tiene que pasar en tu prueba para que sea pulido tu carácter. Él es el que decide la dimensión de la prueba y la severidad de la prueba, sabiendo, hermanos, que junto con la prueba Él nos va a dar una salida. Dios no manda pruebas para destruirte, Dios manda pruebas para hacerte madurar, para que seas entero, perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. Quítame este problema. No le pidas eso a Dios, porque le estás diciendo, le estás dando órdenes. Si lo escucharas desde el cielo, es más, si lo escuchas, si lees estos textos, Santiago 1, 2, 4, te contesta, nunca me vuelvas a decir eso. Yo soy el que inicia y el que termina la prueba. Yo soy. Dios manda pruebas, pero no para destruirnos, sino para que seamos perfectos. ¿Perfectos? No, la palabra en griego es maduros y cabales, sin que nos falte cosa alguna. El propósito de las pruebas, te lo vuelvo a decir, es que conozcas a ese Dios que te ha salvado. Que no tengas el problema de los discípulos que no entendían quién hizo este milagro todavía. ¿Quién fue? ¿Un hombre? ¿Dios? ¿Un dotado? ¿Un profeta? No. Dios mismo. Tercer aspecto o manifestación de la divinidad de Jesús que nos va a llevar a adorarlo en medio de las tormentas. Él es todopoderoso. Observa el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué? Andando sobre el mar. No es mago, es Dios. Y Él es el creador de todas las cosas. Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por Cristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Cristo no solamente es el creador de todas las cosas, sino es el que sustenta todas las cosas. Un milagro, hermanos, es la intervención divina hacia lo que normalmente debería de ser de un orden natural. Jesucristo le dijo a la gravedad, aquí no operas, y no operó. Y el Señor Jesucristo le dio órdenes a la ley física de la gravedad, porque Él creó la tierra y la gravedad y dijo, voy a caminar sobre las aguas, y lo hizo. El Señor Jesucristo es todopoderoso. Es el todopoderoso, es el dueño de todo y tiene dominio sobre todo. Y si dice vas a abrir las aguas, se abren las aguas. Y si dice estos leones no comen hombre, sale Daniel y no es comido por los leones. Y si dicen que estos hombres tienen que pasar por el fuego, y si estos hombres tienen que caminar sobre las aguas, el Señor Jesucristo lo va a hacer porque es el todopoderoso. Y tienes que considerar que cuando tú pasas por una prueba, el todopoderoso va contigo. ¿Por qué dudaste? Pues yo creo que íbamos adelantando.
porque no lo conoces. Versículo 26. Y aparte, levanta muertos de 4 días de muertos y ya apestando. Ahí sí les falta todavía información. Ese es Dios. Ese es Jesús. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cómo es posible confundir al Todopoderoso con un duende en el griego? O también la palabra en griego implica un espectro, una criatura de la imaginación, dice en el griego. Hermanos, no era la primera vez que les pasaba eso. Tuvieron una tempestad en el mismo mar. Jesucristo estaba dormido. Maestro, despierta, que nos ahogamos. Y el Señor Jesucristo se levantó y reprendió la tempestad, y en ese momento la tempestad se apagó. Vieron ese milagro. Que alguno entre ellos en la barca no hubiera dicho: muchachos, no, Pedro, por ejemplo, tranquilos, ¿vieron lo que hizo el Señor hace algunos meses? Seguramente va a venir. Pónganse abusados, va a venir por otro. Y de repente, hermano, les viene el Señor Jesucristo, y en lugar de estar expectantes de que iba a venir, expectantes de que iba a venir el Señor Jesucristo y decir: ya ves, ya llegó. No, un fantasma. Y así de repente son los cristianos de supersticiosos. Y la superstición los lleva a Sonora y se compran quién sabe qué, que un amuleto de cuál, que cuelgan en la puerta de quién sabe qué. Hasta ponen versículos bíblicos en la puerta, no para leerlos y vivirlos, sino nada más para protección. Me protejo. Con la sangre de Cristo me protejo del coronavirus ahorita. ¿Cómo no? Amén. Debemos de evitar que nuestra fe sea presa de la imaginación. No le des vuelta a tu cabeza, porque te va a traicionar. Confía que el Señor se va a presentar. Él va a hacer algo. Él está al pendiente de tu necesidad. Pero debemos evitar que nuestra fe sea presa fácil de nuestra imaginación. Debemos pensar que Él está en control de todas las cosas, de todas nuestras pruebas, de las tempestades. Él llegará en el momento exacto. ¿Cuándo es? Cuando el momento exacto es cuando Él quiera, no cuando tú quieras. El Señor es todopoderoso porque tiene control de todas las cosas. Cuarta manifestación de la divinidad de Jesús: Él es compasión. Él es compasivo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, los discípulos no pudieron ver a Jesucristo y lo confundieron, lo vieron como si fuera un fantasma. Imagínate la tempestad, no podían ver, pero no lo pudieron ver. Pero en cuanto oyeron la voz de su pastor, dijeron: Él es. Y por eso Jesucristo les dice: enseguida, ve su compasión. Cuando Él decide ya, Él te va a asistir de enseguida. Él va a decir: ya, yo te voy a asistir. Y aunque estés confundido y no me puedas ver con claridad, escucha mi voz, escucha mi palabra. Tened ánimo. Qué palabra tan hermosa. Tengan ánimo. Era lo que necesitaban. Horas remando en contra de la tempestad. Porque dice que los vientos soplaban en contra, hermanos. Entonces ellos remaban, dice Marcos, remaban y los vientos no lo dejaban avanzar. Pedro, el experimentado, estaba agotado, estaba angustiado, creían que se iban a morir. Estaban totalmente deshechos, hermano, después de horas de luchar en contra de la prueba. Pero siempre, hermano, cuando escuchas la voz de Jesús y te atreves, en lugar de que tu cabeza se vaya a la imaginación y a la superstición, tú tomas la palabra y crees las palabras que Él te ha dado, te aseguro que ánimo vas a tener. Ánimo. Y todavía el Señor, para remachar, les dice: tened ánimo,
Yo soy, no temáis. Yo soy. El único que podría nombrarse como a sí mismo, yo soy, es Dios. Y los judíos lo sabían. En Éxodo 3:14, esa fue la expresión y la forma de decir, este soy yo, cuando Moisés le dijo, si tú me mandas a Egipto a liberar a tu pueblo, y si me pregunta al pueblo, ¿quién es el que los libera? ¿Qué les digo? ¿Cómo te llamas? Y el Señor les respondió, escucha, le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Ya viste quién está en tu prueba? El gran yo soy. Gran yo soy. La cantamos re bien hasta, ay, pero ¿sí entiendes lo que estás cantando? ¿Sí sabes quién es el que está cuando estás en tempestad y en pruebas? Dios mismo se hizo hombre y estaba ahí. Y estaba caminando sobre las aguas, hermano. No creas, porque vemos de repente pósters que hay un espejito y Jesús caminando. No, hermanos, era una tempestad. Las olas eran de más de 2 metros. Y el Señor Jesucristo, como si nada, hermano, como experto surfista, divino, caminaba sobre las aguas hacia sus discípulos. Y les dijo, tengo compasión de ustedes. ¿Qué no se lo mostré cuando le di de comer a esa gente que tenía necesidad de comer? Y ese mismo Dios compasivo también va a estar con ustedes. Quinta manifestación de la divinidad de Jesús que nos llevará a adorarlo. Su palabra es autoridad. Su palabra es autoridad. Ve el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, Señor. Es más, quiero darle el énfasis que yo puedo ver en esto. Señor, si eres tú, si tú eres mi Señor, ¿no? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién dijo esto? Pedro. Tenía que ser el famoso Pedro. Ese hombre, hermano, tan polifacético en su espiritualidad. Ese hombre que amó al Señor de tal manera que le dijo, nunca te negaré, y después lo negó. Ese hombre tenía amor por Cristo, pero estaba confundido. Tenía un amor incrédulo. No entendía a quién estaba amando, pero sin embargo le está diciendo, Señor, déjame ir a ti. Y Jesús le dijo, Pedro, baja, en este momento voy a congelar el mar, o se va a hacer como piedra, o le voy a decir a la gravedad que tú vas a caminar y que tú no te vas a hundir, entonces procede y baja primero el pie izquierdo, no, mejor el derecho, y así le vas caminando, pie izquierdo, derecho, pero te fijas una cosa, nada más me ves, porque si ves otra cosa te vas a hundir, ¿entiendes? ¿Qué le dijo? ¿Todo eso? No, nada más le dijo una poderosa palabra. Ven. ¿Me amas? Ven. Pedro, ¿me amas? Ven. Una sola palabra. Y eso fue ley, hermano, para que Pedro tomara valentía a diferencia de los otros discípulos y se bajara. Una sola palabra del Señor tiene, hermano, una autoridad que te hace capaz de caminar, hermano, en medio de la tempestad. Hace miles de años se les dio a los primeros seres humanos en la tierra una orden. De todos los árboles del huerto pueden comer, pero de este no coman. Fue una ley, fue autoritativa, es una orden, solamente una orden. Pero tenía tanta autoridad que en cuanto la violaron, se destruyó todo. La palabra de Cristo tiene autoridad. Y en medio de la tempestad, lo que más debes de tener en tu cabeza es la palabra de autoridad de Cristo.
Si no tienes palabra de autoridad de Cristo, ¿cómo vas a poder salir adelante de la tempestad? ¿Sabes por qué te ahogas? ¿Sabes por qué nos ahogamos en medio de las tempestades? Y de repente el hermano débil va con el fuerte y dice: hermano, es que ya no aguanto, es que esta situación, el trabajo, mi jefe, mi esposa, mi esposo, ya no aguanto esta situación, porque te falta no ver más box, sino leer más Biblia, que no combina, pero es la verdad. Cuando te viene. Pedro siempre mostró ser un arrebatado. En la forma de relacionarse con el Señor, de repente mostraba fidelidad por amor, pero de repente negaba al Señor, como lo hemos dicho y lo sabemos. Pero en este caso, Pedro tenía amor por el Señor. Y el Señor, hermano, yo veo un grado de amor impresionante cuando le dice: ven, yo te amo también. Juan 21:17, Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le decía la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: si me amas, apacienta a mis ovejas. Pedro era líder, hermano, y se convirtió en el líder de los 12. Pero el fundamento de la relación del liderazgo era el fundamento del amor. Jesucristo tuvo amor por Pedro, porque cualquiera hubiera dicho: ¿sabes qué? ¿Para qué me niegas? ¿Para qué dudas de mí? Ahí te voy a dejar otro rato, ahogándote. Pero sin embargo el Señor, de una forma amorosa, tan tierna, compasiva, porque sabía que realmente Pedro decía: Señor, yo te amo, déjame ir a ti. Jesús le dijo: ven, yo te acepto en amor. Pero esa plenitud la pudo entender Juan hasta que Jesús lo confrontó preguntándole si realmente lo amaba. A veces parece que se nos olvida amar a nuestro Señor cuando vienen las tormentas. Cuando vienen las tormentas, muchos, en lugar de decirle: Señor, te amo tanto, tú ayúdame, tú eres, van y buscan solución en otro lado. En lugar de esperar que venga la providencia del Señor, esforzándonos a trabajar, aprovecha la pandemia para empezar a robar, a defraudar al físico, a esconder producto. Dice: pues total, eso no es muestra de amor del Señor. Y cuando tú te pones así en ese plan, y cuando yo me pongo en ese plan, porque también soy pecador, pero me cuido de esas cosas, ya dejaste de ver a Jesús. Y ya empezaste a resolver las cosas como tú quieres. Y te aseguro, por ley espiritual y por ley física, que te vas a hundir. Y eso le pasó a Pedro. Se empezó a hundir en cuanto él empezó a dudar de la palabra de Jesús y del amor de Jesús. Versículo 29, y él le dijo: ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muchos cuestionan la fe de Pedro. Ay, ese Pedro, pero a ver, hermano, bájate. Los otros se quedaron arriba, ¿no? Bien agarrados entre ellos, porque no sé de qué se agarraban. ¿Qué es peor? ¿Poca fe o nada de fe? Nada de fe. Y Pedro tenía poca fe. Y así de repente estamos. Decimos que tenemos fe en Jesús, pero no lo conocemos. ¿Sabes qué es tener poca fe? No conocer a Jesús, al Jesús poderoso, al Jesús bíblico, al Jesús revelado en las Escrituras. Mucha gente dice que tiene fe, pero tiene fe en un Dios que no conoce. Y como no lo conoce, va a negarlo en el momento en el momento crítico. No cuestionemos la fe de Pedro, cuestionemos nuestra propia fe. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse. O sea, ¿qué pasó? El viento, Jesús. El viento, Jesús.
La prueba, el sufrimiento, el cansancio, ya no puedo, o Jesús. Y cuando se desenfocó de ver a Jesús, comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro se desenfocó. Jesús le había dicho decisivamente: ven. Y esa palabra, hermano, tenía todo el respaldo para que llegara. Pero sin embargo, Pedro se desenfocó y dejó de ver a Cristo. ¿Sabes qué es pecado? Dejar de ver a Jesús, dejar de obedecerle, hacerle más caso al diablo y a sus palabras que las palabras de Cristo. Si tú empiezas a dictar tu propio corazón y empiezas a obtener tu propia filosofía de vida en base a tus conceptos personales, te aseguro que ya estás hundido o te estás hundiendo. Y Dios tenga misericordia y amor de ti para extender su mano y decirte: ¿por qué dudaste? Pero santidad es obediencia a la palabra de Dios en cualquier circunstancia de vida y en cualquier ámbito de problema. No importa, aunque me llueva, aunque me venga la tempestad tan tempestad, y si esto dura 20 años, yo permaneceré fiel. Y te pido que me ayudes, porque sin ti no puedo. Pero ¿qué crees, hermano? ¿Quién ha llegado a eso? ¿Quién ha pasado 20 años de prueba y dice: yo permanezco? Y pastor, sigo estoica, sigo estoico. Mire, pastor, yo nunca he dejado de ver la palabra ven. Levante la mano. Todos hemos fallado. Todos hemos pecado. Pero ¿sabes qué pasa? Versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudaste, la palabra es crisis en el griego. Y crisis es ver dos opciones, dos caminos. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué viste dos caminos? No te había dicho: ve este nada más, ven, no veas la tempestad. Pero en cuanto vio dos caminos, ahí dudó. No le puedes servir a dos amos. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Porque tenemos un solo amo y no puedes ver más que al amo. Él dudó. Por eso le dijo: hombre de poca fe. Pero sin embargo, hermanos, cuando Pedro la regó, y cada vez que Pedro la regaba y pecaba, Jesucristo le ayudaba. Tú has pecado y yo he pecado. Como iglesia hemos pecado y no somos perfectos. Hemos cometido muchos errores. Pero sin embargo el Señor ha sido fiel y nos ha sacado. Hermano, la prueba no depende de ti. Si llegaste, no fue porque tú fuiste muy bueno. Fue porque Jesús te estuvo sustentando siempre. Y aquí Pedro en este pasaje lo sacó una. Y probablemente aquí Dios te ha sacado a ti 1, 2, 3, 4, 5. Porque Dios es amor y nunca te va a dejar. Nunca. Séptimo y último. Séptima manifestación de la divinidad de Jesús que te lleva a adorarlo en medio de la tormenta. Él es Dios. Versículo 32. Y cuando llegó y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. O sea, no vemos ahí la palabra de inmediato, pero está implícita en el texto griego. En cuanto se subieron a la barca, en cuanto llegó Jesús, en cuanto llega Dios, cambia el rumbo de las cosas. Quiero que veas un principio bíblico que vas a ver como patrón en todas las escrituras. El desastre del hombre, el pánico del hombre, el pecado del hombre, el desastre que hace el hombre por su pecado, pero llega Dios y cambia la dirección de las cosas. Y lo que era tempestad, llega Dios y dice: hasta aquí. Y ahora, bonanza. Llegó Jesús y en cuanto subieron a la barca, se apagó el asunto, se calmó el viento. El pasaje paralelo en Marcos
nos ayuda a entender una realidad impresionante. No, mejor dicho, Juan 6:21, ve ahí. Juan 6:21. Para que veas quién es Jesús, el poder de Jesús. Juan 6:21. Cuando subieron a la barca, los demás hermanos recibieron a Jesús y a Pedro. Dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Y en el momento de que el Señor Jesucristo subió a la barca, ¿qué pasó? Se apagó la tempestad, cambió el asunto. La prueba se acabó hasta ahorita. Pero ve esto. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. La expresión, hermano, en el griego habla que la barca sola llegó a la orilla. Jesús le ordenó a la barca, ve a la orilla. Así como Dios le creó con el poder de su palabra, háganse las aguas y se hicieron, háganse los cielos, háganse la tierra. Con esa misma palabra Jesús le dijo a la barca, toma inteligencia y llévanos a la orilla. Hermanos, hasta una barca obedece. ¿Y nosotros que somos sus hijos? Versículo 30. Entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué? Y le adoraron. La palabra en griego es, se postraron, se arrodillaron delante de él, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esa expresión es, verdaderamente eres Dios. Esa expresión, hermano, en el hebreo, para los hebreos, esa expresión, hacerse hijo de Dios, era decir, soy Dios. Estos incrédulos, duros de corazón, que no pudieron ver en el milagro de los 5,000 la realidad de que Jesucristo era Dios, en el momento de la crisis, Jesucristo les permitió la prueba para que la conclusión más maravillosa de este pasaje, hermano, no es caminar sobre las aguas, porque no vas a caminar sobre las aguas, a menos de que Dios te lo mande y lo permita. Dios permite las pruebas para que entiendas una sola cosa. Él es Dios y está contigo. Él es Dios y está contigo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, le adoraron, se pusieron de rodillas, toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué es entonces el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Darle de comer a la gente? ¿Para qué entonces es el milagro de caminar sobre las aguas y lo que pasó en este pasaje? Es para que simple y sencillamente los discípulos entendieran que Jesucristo es Dios y que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo y que Él iba a ser su respaldo. Hermano, hermana, no te dije el nombre de la predicación, perdón, pero lo hice intencional. Aprendiendo a caminar en la tormenta. ¿Quieres 7 tips para que aprendas a caminar en la tormenta? Ay, sí, pastor, sí. Reprende demonios, decláralo y recíbelo. Átalo, desata bendición en el cielo. Haz todas esas tonterías. No. Recuerda que Él conoce tu corazón. Él va a permitir la prueba en ti y está consciente de eso. El que va a estar en medio de tu tormenta es el Todopoderoso. Él va a tener compasión de ti siempre. Obedece su palabra. Él es amor y aunque te hundas, te va a volver a sacar. Él es Dios. El Dios que permitió tu prueba. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo.
Y te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque a veces hay dureza en nuestro corazón como los discípulos y como hay dureza en el corazón no podemos ver, Señor, quién nos asiste o por qué pasan, Señor, los acontecimientos que nosotros calificamos como negativos en nuestra vida. Hoy, Señor, nos damos cuenta que todo opera para bien para los que te aman, Señor. Y que a través de la tormenta y de las pruebas nosotros podemos confiar de que tú tienes el control y tú vas a dar la solución en el momento. Pero hoy te damos gracias porque lo más significativo de las pruebas en nuestra vida, ya sean económicas, ya sean, Señor, ministeriales, ya sean familiares, legales, cualquier situación que nos venga, Señor, sabemos que tú lo mandas para que en medio de eso, Señor, aprendamos a ver quién realmente es el amo de las tormentas, el amo de las pruebas. Te alabamos, Jesús, y te damos gracias. Amén.